Giselle Pérez Blas es especialista en estrategias de comunicación política. Ha conducido más de 40 campañas que llevaron a personajes importantes a gobernar diferentes estados del país. Pero ¿cómo se hace marketing político en una época de enorme crisis de credibilidad? ¿Qué tanto mienten los políticos? Esta noche, Giselle Pérez Blas, en La Pura Verdad. Dicen que alguien que se dedica a la comunicación política es lo más parecido que hay al abogado del diablo. Coincido. Y eres tú la que coincide. Completamente de acuerdo. Muy bien. Sí, porque tienes que tener esa mentalidad. A ver, explícate. Uno tiene que entrar a cualquier proceso de creación partiendo del peor escenario posible. Un proceso de creación. De creación, Estás de definiendo la campaña. comunicación política, el marketing político como un proceso de creación. Es distinto comunicación política a marketing político. ¿Te dedicas a ambas cosas? No. ¿Seguro? Definitivamente. Yo creo que si hay algo que he trabajado mucho en mi vida es diferenciar eso. La comunicación estratégica y política del mero marketing. No es por despreciar el marketing, pero el marketing tiene que ser como una herramienta. Y la comunicación política es una vocación, un oficio y una responsabilidad que te vuelve actor político. ¿Lo estás diciendo bonito solo porque quieres escaparte de la responsabilidad? No. La responsabilidad es muy clara. A tu primera pregunta, sí. Definitivamente creo que hay que ser el abogado del diablo. Tienes que contemplar los peores escenarios posibles, tienes que evaluar el contexto social, lo que tiene tu candidato, tu gobernador, el personaje político, la crisis que tengas que manejar y mapearlo dentro de un contexto social. Tú puedes tener el mejor candidato posible y resulta que el contexto social en ese momento no es el ideal para él. Entonces tienes que navegar en ese esquema de dualidad entre los peores escenarios posibles, lo que tienes que mostrar de él para que la gente lo acepte, aquellas cosas que es importante no tocar porque el contexto social no te lo permite, porque el ánimo, la emoción social no te la permite, y luego decidir qué toma de decisiones son las que hay que hacer, para bien o para mal. No hay moralidad. ¿Es bien o mal? Del norte a sur, has llevado unas 40 campañas políticas. Y ahora me hablas de lo que hay que mostrar del candidato y lo que no conviene abordar. Entonces la pregunta concreta es, en campaña, ¿un candidato dice siempre la verdad? No, yo creo que no. Porque como seres humanos no decimos siempre la verdad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú dirías una verdad que te hace sumamente vulnerable a nivel personal? Aquí las preguntas las ¿No? hago yo. Pero en ese caso, ¿no? No podrías. Tú también como entrevistador, yo como estratega, en general, hay una parte que buscamos proteger porque somos vulnerables y somos seres humanos. Entonces, no puedes todo el tiempo decir la verdad. En una crisis durante una campaña política, de las que te has haber enfrentado a muchas, seguramente, ¿cuánto se soluciona y cuánto se oculta, no se aborda, como tú dijiste? En mis campañas, todo se soluciona. Si lo ocultas, no solo no lo resolviste, sino que además creaste algo más grave. Es más, yo tengo un reloj. Tú tienes que enfrentar la crisis en menos de 2 horas de que sucedió. En 2 horas. 2 horas, para que en 24 horas hayas podido reenrutar. Cuando pones estos tiempos, estás hablando de los tiempos mediáticos, de lo que tarda en conocerse, en explotar, ¿en qué? No, primero, para que tú controlar una crisis, primero vas a tu estructura, a tu equipo, dentro de campaña. Si no la controlas en lo interno, ¿cómo vas a tratar de controlarlo en lo externo? Ese es el grave error. Cuando tú tratas de una crisis, un escándalo, un problema, una cuestión de este tipo, ocultarla, pierdes mucho tiempo en crear una mentira que te van a descubrir y además no logras contener el proceso interno. Todas las crisis generan miedo, incertidumbre, enojo, decepción, entre los que las cometieron incluso. Si no sé toda la historia en menos de 2 horas,
es imposible que en 24 horas haya dejado de ser crisis para convertirse en oportunidad. A ver, entonces, lo que estás diciendo es que en los escenarios políticos en general, las crisis tienen un gran componente de mal manejo de la información más que del problema per se. Sí, casi siempre son problemas que son relativamente inocuos, ¿no? O sea, que no son tan complejos, pero que en el proceso del manejo interno, tratar de ocultarlo o tratar de manejarlo por alguien que en realidad no era el responsable. Es más, de las crisis y escándalos nacionales que ha enfrentado este país, te puedo decir que todas han sido acrecentados en magnitud y en gravedad por un mal manejo de crisis. ¿Cómo se enfrenta una campaña política? ¿Cómo se consigue el voto de la población que confía cada vez menos en la clase política? ¿Cómo se consigue el voto en un país en donde el voto no es obligatorio? ¿Cómo se acerca el político al votante? Primero, creando esperanza. Suena a vender espejitos de colores. ¿No? El sistema político y el sistema electoral mexicano se basa en la inacabable esperanza del mexicano. De que con un nuevo proceso... ¿Y es una característica de México? Con un nuevo líder... No, también en Latinoamérica lo hemos detectado. Muchos de los sistemas sociales que se desarrollan de apoyo, de desarrollo social, de apoyo electoral, de apoyo, en fin, tienen o han tenido su base en esa esperanza inacabable del mexicano de que con la siguiente administración, con el siguiente líder, las cosas van a cambiar. Y siempre es el siguiente, no importa el partido, no importa el candidato, siempre es el siguiente. No necesariamente, ¿eh? ¿No crees que hay un componente de eso, de ser los eternos inconformes con el que está? Porque primero era que no teníamos alternancia, después tuvimos alternancia, después otra vez. Y siempre es el siguiente va a solucionar lo que no importa quién sea y cuándo hablemos, no hizo bien. Creo que tiene que ver no tanto con el siguiente, sino con la diferenciación. Te pongo un ejemplo. A ver. Tú puedes querer cambio, pero cambio de un arquetipo y no necesariamente de un sistema. Cuando la gente te pide cambio de sistema, sabes que va a cambiar de partido, que está inclinado a cambiar de partido. Pero cuando está tratando de cambiar de arquetipo únicamente, sí tiene que ver con los resultados directos y estrictamente asignados a un individuo. Voy a simplificar un poco la palabra. Cuando dices arquetipo, podríamos llamarle personaje, personalidad. Exacto. Pero además un tipo de personalidad. O sea, yo veo a Giselle y ya no quiero a alguien como Giselle. Quiero el opuesto. El mexicano tuvo un cambio en su propia narrativa, está construyendo desde las heridas locales, es mucho más crítico, ¿no? Te estás enfrentando, todo el mundo habla del antisistema, pero no terminan de entenderlo. El antisistema no es aquel que se queja todo el día. El antisistema es alguien que está evaluando sus opciones y decide tomar decisiones que cambian el rumbo de su proceso Antisistema local. Es una palabra que usas frecuentemente en los medios de comunicación y en las campañas. Explícalo mejor. A mí el fenómeno del antisistema no me parece una moda, por eso lo uso mucho. Creo que es un cambio de narrativa, lo que te decía. Es un ciudadano que primero se ha dado cuenta de que no requiere del gobierno para pelear sus propias luchas ni obtener sus logros. Y eso lo hace mucho más peligroso en una contienda electoral. Miras a los políticos con frialdad quirúrgica. Te oigo hablar de los de un partido y de los del otro, casi sin apasionamiento, de la manera en que los explicas, de la manera en que los describes. Entonces te pregunto si esa frialdad te permite ver que si lo que muchas personas dicen acerca del PRD para el 2018, que es el gran botín político, que hacia donde se incline el PRD, con quien se alíe el PRD, inclinará la balanza en la elección presidencial. ¿Lo crees? No. ¿Por qué no? ¿Te ríes? ¿Por qué no? Primero porque no creo ser fría. Al contrario. Creo que la frialdad en la evaluación, en el análisis, sí la tengo. Pero soy sumamente apasionada a la hora de ejercer mi profesión. Tan es así que en el territorio poca gente tiene la vinculación emocional que yo tengo con las estructuras. Es fantástico como alguien que se dedica a la comunicación política me responde lo que quiere y no lo que le pregunto. ¿Crees que el PRD es el gran botín político, sí o no? No, creo que el PRD está en un proceso de reconfiguración bien complejo. O se reinventan y se entienden a sí mismos, ¿no?
entienden su verdadera naturaleza o se mueren. ¿Y a qué me refiero con que se mueren? Todo el mundo habla de, y si se alían con Morena, y entonces, no sé, si se alían con Morena en el esquema que tiene Morena, en el crecimiento que tiene Morena, en el tipo de audiencia que tiene Morena, se anulan, dejan de existir. Entonces no creo que sea un botín político. El botín político va a ser el antisistema, que puedas conquistar a esa audiencia que te dice, no te creo, demuéstrame primero y entonces decido. ¿Y Morena logrará el crecimiento que auguran dentro de las... Te ríes otra vez, no acabo de terminar, no. Te ríes otra vez. ¿Morena logrará el crecimiento que ellos mismos auguran cerca de las elecciones del 2018, tanto como para pelear de cerca los números de la elección presidencial? Sí, yo creo que sí. Sí. Morena tiene un crecimiento interesante porque está articulando a la decepción colectiva. Eso es interesante porque tiene que ver más con el discurso que con el candidato o con la opción política. Tiene que ver con un candidato que te articula la decepción colectiva. De hecho, el voto de Morena... Con el personaje, exacto, con la personalidad de la que hablamos. Con este nuevo caudillo, ¿no? Que supera los partidos, que supera las marcas, que te supera incluso sus propios esquemas discursivos y que representa una opción distinta a la que hay. No mejor, pero sí distinta a la que hay. Y entonces todo aquel que quiera castigar el actual sistema se verá mucho más inclinado por ese tipo de candidato. No solo aquí, en otros países también. Lo dije al principio del programa, has hecho unas 40 campañas políticas a lo largo del país, pero das conferencias en el extranjero, sabes de comunicación porque tuviste una formación mediática antes de llegar a la estrategia de las campañas políticas. ¿Cuáles son las diferencias clave entre las campañas políticas de México y las del resto de los grandes países? Mira, por ejemplo, creo que la parte científica que tienen las campañas norteamericanas. ¿Metodológica, a eso te refieres? Y además científica, números, y van midiendo, y tienen todos un protocolo sumamente estricto. Son menos caóticas, porque son menos pasionales, son sumamente racionales. Creo que ahí tenemos una diferencia. Dos, no tienen contextos sociales tan complicados como nosotros, ¿no? En Latinoamérica. Brasil tiene una capacidad de crear comunicación, yo creo que la más eficiente a nivel aéreo, porque por las propias dimensiones del país. Es complicadísimo hacer una campaña aéreo, territorial. Te refieres a mediático, sí, no a la calle, no a caminar la calle, sino hacerlo. O sea, no el de casa en casa, no el puerta en puerta. Fíjate, o sea, nada más ve la dimensión del país, es muy complejo poder recorrerlo, ¿no? A mí, lo que más me ha sorprendido fue Rusia. Primero, el que muchos de sus protocolos todavía tienen que ver más con la propaganda, como la concebíamos, que con la comunicación. Que con la comunicación. Entiendo. Y dos, que para ellos están aprendiendo a segmentar e hipersegmentar el mensaje para distintas audiencias. Están acostumbrados a ejes lineales de comunicación y ahora, bueno, la viralización es 1000 veces más rápida. Ahora, no solo está pasando en comunicación electoral, Las casas productoras tienen que competir con productos de los trailers de las películas que hacen los fans. Totalmente. Y te revoluciona. Las televisoras están teniendo que competir para ver qué tipo de programa ofrecen en el momento exacto para hacer efectivo su mensaje y sus contenidos. De otra manera, tengo una variedad infinita para determinar qué tipo de contenido llega a mí, ¿no? Es un reto de toda una industria. Déjame brindar contigo por un México cada vez más claro, más honesto en la comunicación política y sobre todo mucho más cercano a la gente. Por una comunicación que haga puentes.